Esta semana pasada, Phoenix perdió contra el equipo Los Ángeles Lakers. Derrota dolorosa para Monty Williams. Lakers y Phoenix, recuerden, eh, no se llevan. Hay una rivalidad clara entre ambos equipos y eso, ojalá algún día los veamos enfrentarse en play-ins o playoffs, pero fue una dolorosa derrota en muchos sentidos y al final explota. No es la primera vez que menciona disparidad en cobros de faltas personales entre su equipo, menor cantidad, y el rival, en su punto de vista, exageradamente mayor cantidad. Esta vez la diferencia fue enorme. Y esta fue, vamos a ver ahora toda la conferencia de prensa, la atención de medios completa de Monty Williams. Contestó la primera pregunta y se fue disgustado. Escuchen. I spoke with Joe last week. I can sit here and rant and rave about what I feel like is not a fair whistle. It's just not. With the 46 free throws, we're doing the same. We're attacking the rim. I'm getting explanations about we're taking too many jump shots, mid-range jump shots. We're playing a physical game. They had 27 free throws in the first half. They end up with 46. When do you see a game with 46 free throws for one team? Like that's just not right. I don't care how you slice it. It's happening to us too much. Other teams are reaching, other teams are hitting, and we're not getting the same call. And I'm tired of it. It's old. 46 to 20 free throws with Devin Booker on our team. He gets 12. Josh gets, our bench had no free throws. That's just, I'm over it. Been talking about the same thing for a while. Doesn't matter what team it is. Last game, Shea gets, I think he had 19 free throws. And it's old. And so I'm tired of talking about free throws. Our guys have to do their job. We understand that. But that's a huge disparity. 46 free throws. And I'll say it again, 46 to 20. That's it. That's all I got to say. Uy, wow, ok. Le valió ese comentario $20,000 de multa. Así que su billetera está un poquito más ligera, la de Monty Williams, porque no puedes criticar el arbitraje aun si en tu opinión estás en lo correcto. Muchos de esos señores a veces emiten esos comentarios a sabiendas y me pregunto si este fue el caso, pero la impresión que me da, Carlos, es que está harto, que esto es un tema, como él menciona, habló con Joe Dumars, que es el que supervisa la oficina de arbitraje, y esto destapa esta semana una serie de gráficas muy interesantes, Carlos, que hablan de la enorme disparidad en la diferencia entre los tiros libres que intenta un equipo menos los tiros libres que intentan sus oponentes. Y esto es algo que siempre ha sido así en años pasados. Cuando vemos los equipos que intentan más que los oponentes, la diferencia entre el número uno, que es Los Ángeles Lakers, y el que le sigue es absolutamente descomunal. Es más del 50%. De hecho, hay más diferencia entre Lakers y Heat que entre el Heat y los Mavericks. O sea, y la posición 14. Hay mayor diferencia entre el 1 y el 2 que entre el 2 y 14, cosa que inmediatamente despierta un montón de hipótesis y teorías de conspiración increíbles. Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Cuando examinamos el otro lado de la moneda, el lado donde se está quejando Monty Williams, tienes razón. Su equipo intenta 316 tiros libres menos que los que intentan sus oponentes. En el caso de Golden State es todavía peor. Y vemos ahí a Nets y a Spurs y Thunder en este grupo. Así que intentamos dos cosas. Primero hablamos con la liga para que darle la oportunidad a ellos de darnos algún tipo de luz al respecto. Y la liga sencillamente nos contestó que no sería justo hablar de equipos en particular, pero que sencillamente me aseguran que este tema en particular es algo que ellos revisan todos los años, que esto pasa todos los años y ahí tienen razón, y que ellos no han detectado ningún tipo de patrón que sea injusto o particular. En otras palabras, las palabras de Joe Dumars, que mencionan directamente Monty Williams, de que es estilo de juego, de que, por ejemplo, Phoenix intenta mucho tiro de media distancia, evadiendo el contacto en todo momento, que eso es cierto, es parte de la razón por la cual ellos llegan a este punto. Vamos a repasar un poquito, hicimos un par de tanteos estadísticos para empezar a entender un poquito todo esto.
Y lo primero que hicimos fue buscar a los equipos que están, los primeros 5 de esta lista: Lakers, Heat, Kings, Magic y Knicks. Y ver por qué esta diferencia. Bueno, por supuesto, estás hablando de un equipo que intenta en el campo de Los Ángeles la mayor cantidad de tiros libres por partido. O sea, los oponentes lo colocan a ellos en la línea casi 27 veces por partido para encabezar la liga. Pero al mismo tiempo, Los Ángeles es el equipo que envía a los oponentes la segunda menor promedio de liga. En otras palabras, por diseño o por ejecutoria, Los Ángeles evita las faltas. Y ahí de entrada, Carlos, vemos una enorme diferencia y empieza a explicarse por qué Los Ángeles está en el tope de la lista. Correcto. Aunque el número de 26, casi 27 es elevado, pero el hecho de que permitan solamente 21 tiros libres por partido hace pensar que a su equipo, al equipo de los Lakers, no se le cobran faltas, y puede ser porque el diseño sea no cometer las faltas, permitir mejor el tiro que frenar con faltas. Usualmente los equipos que no cometen la falta por diseño son malos equipos defensivos. O sea, en muchas ocasiones se le dice a los jugadores: hey, si tienes que frenar el canasto fácil con la falta, dala, o si tienes que dar una falta arriba para que tengan que reponer el balón del costado, hazlo. Así que usualmente los equipos que no cometen muchas faltas son equipos no tan buenos defensivamente, pero ese no siempre es el caso. A veces tú tienes un equipo que por diseño no comete faltas y es un gran equipo defensivo. Me viene a la mente los equipos de San Antonio de Tim Duncan, que no cometían muchas faltas personales y a la vez estaban en el tope de la liga en cuanto a defensa. Pero sí se ve una gran disparidad en cuanto a las faltas que comete, o sea, los tiros libres que intenta Lakers y los tiros libres que le permite a su rival, que le otorga a su rival. Y eso explica la diferencia en general en el número que finalmente se genera. Cuando vemos la porcentaje de tiro libre, Los Ángeles es un gran tirador de libres en la gráfica previa. No es un gran tirador de libres, 20º de 30 equipos. Y los rivales es el cuarto, cumulativamente son el cuarto peor. O sea que haría más negocio si tus rivales son el cuarto peor equipo de libres, dar más falta, cosa que Los Ángeles no hace. Distinto el caso de Miami, son excelentes desde la línea del tiro libre, les conviene buscar faltas, y los rivales son excelentes, 19º, de menor a mejor, o sea que están entre los 10 mejores equipos desde la línea del tiro libre, por lo tanto hay negocio. Cuando examinamos algo que todo el mundo me preguntó: ¿qué tal? ¿Cuán importante es el juego interno para estos equipos? Bueno, examinamos el porcentaje de los tiros de estos 5 equipos que se concretan a 1 metro a 3 pies de distancia del aro. Y Los Ángeles no está remotamente entre los líderes. Miami, ni hablar, es la tercera menor proporción. Sacramento está a mitad del campo. Orlando sí intenta muchos tiros cerca del aro, como proporción de todos sus tiros totales. Y Nueva York está en el tercio más bajo. Cuando vemos lo que hacen los oponentes, ahí vemos una diferencia importante. Recuerden, en esa segunda columna, mientras más bajo el ranking, la proporción es menor de tiros. Así que los oponentes de Los Ángeles intentan una pobre, baja cantidad de tiros cerca de 1 metro. De nuevo, Sacramento es el que está en medio de la tabla. En general, estos equipos que tienen muchas más tiros libres que los contrarios, no tienen a los rivales intentando muchos tiros libres. Y en el caso de Los Ángeles y Miami, Carlos, tampoco permiten faltas. O sea, ¿cómo explicar que los rivales de Los Ángeles y Miami no intentan cerca del aro generalmente o una proporción muy baja, y al mismo tiempo Los Ángeles y Miami no dan falta personal? Sí, puede ser que haya aquí un poquito del factor intimidación, de tener una buena pintura. O sea, por ejemplo, Anthony Davis cerca del canasto puede hacer que los equipos lo piensen antes de penetrar. Lo mismo pasa con esa defensa, hasta que llega a veces a los extremos de ruda de parte del equipo de Miami. Es interesante porque hablo de rudo, pero estamos hablando de una columna en la que ellos no cometen tanta falta. Pero sí puede ser que haya un factor de intimidación en el sentido de que el equipo rival diga: no, a nosotros nos conviene más detenernos y tomar el tiro que seguir hacia adentro. Aunque también hay otro factor que tomamos en cuenta antes de esta transmisión, Álvaro, y es el hecho de que no necesariamente porque tú intentes a 1 metro del aro tienes que recibir más faltas que el rival, porque hoy en la nueva NBA hemos visto los jugadores que reciben falta personal en el intento de tres puntos, así que son 3 tiros libres en lugar de 2, y hemos visto los equipos que caen en bonificación temprano porque el rival le comete faltas en el perímetro. O sea que
no necesariamente, y para mí, creo que era una equivocación propia, te dije, Álvaro, tenemos que verificar los intentos cercanos al aro, porque quizás ahí se explica todo, ¿no? Hay equipos que no intentan ser tan cercanos al aro y están yendo muchas veces a la línea, y hay equipos que intentan cercano al aro y no están yendo mucho a la línea tampoco. Así que como que cada equipo tiene su realidad y no necesariamente haya una tendencia marcada en la liga. Sí vemos la tendencia de quiénes son los que cometen más falta y quiénes cometen menos, pero ¿por qué las cometen? Eso puede estar en todos los lados del espectro, ¿no? Claro, y no puede pensar, Carlos, que LeBron James y Anthony Davis, que se la pasan yendo a la línea del tiro libre, son el tipo de jugador que hay que darle falta sí o sí para, como mínimo, tratar de sacarle un poquito de ritmo o para evitar que anote una canasta fácil, que inclusive la posibilidad de que falle un tiro libre y sacan, si encestan el 80%, pues sacan de ese viaje 1.6 puntos, es mejor que permitir 2 en el aro. Por lo tanto, mejor darle la falta a ellos. O sea, tienen no uno, pero dos jugadores de ese calibre que no solamente son ese tipo de jugador, Carlos, pero también penetran, llegan al aro. Esa es su prioridad en el caso de ambos. De nuevo, esa es una perfecta explicación que quizás sería todavía más válida si LeBron James hubiese jugado la temporada completa. Pero tenemos a veces a un LeBron James que está viendo el juego de civil y aún así su equipo va mucho a la línea de tiros libres. Sí. Bueno, vamos a examinar, Carlos, el otro lado de esa moneda, el lado de Monty Williams de esa moneda, los equipos que van a la línea del tiro libre mucho menos que el contrario. El caso de Golden State, casi 400 veces menos. En el caso de Phoenix, más de 300. Y ahí vemos que obviamente en el caso de estos 5 equipos, Golden State Warriors, Phoenix, Brooklyn Nets, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, intentan muy pocos tiros libres. De hecho, estamos hablando de los 4 o 5 que intentan menos y además Oklahoma City, que está en el tercio más bajo. Pero al mismo tiempo son equipos que cometen muchas faltas. O sea, esta es la parte que Monty Williams no menciona. Y es que su equipo comete la segunda mayor cantidad de faltas. Por supuesto que si tu equipo comete la segunda mayor cantidad de faltas, no vas a estar, va a tener un déficit. Lo que alega Monty Williams es que no debería ser un déficit tan pronunciado. Y por eso está con hastío, harto de lo que está pasando. Como equipos tirando tiros libres son excelentes. Generalmente también son los rivales, en el caso particular de Phoenix, la mala suerte de que Phoenix tiene al octavo mejor conjunto de rivales lanzando con eficacia de la línea del tiro libre. Los demás justifican el hecho de que dé falta o las dan de forma inteligente o es una cuestión de fortuna de que le dan la falta a los que intentan peores tiros libres, por lo tanto están entre los 10 peores equipos rivales tirando desde la línea del tiro libre. No así el equipo de Phoenix, que comete faltas a jugadores que la encestan estos tiros libres, cosa que también estoy seguro que no estamos hablando de diferencia de intentos, pero también de logros, le pesa al equipo de Phoenix. Cuando examinamos cuán importante es el juego interno para estos equipos y para sus rivales, vemos algo bien interesante, bien interesante. En el caso de Phoenix, la proporción de tiros de 1 metro o menos, mientras más bajo el ranking, es la menor proporción. En otras palabras, Phoenix intenta la tercera mayor proporción de tiros cerca del aro. De nuevo, Phoenix intenta la tercera mayor proporción de tiros cerca a 1 metro a 3 pies del aro. No así Golden State, no así Brooklyn. San Antonio está entre los primeros 10 y Oklahoma City está quinto. Y ahí es donde viene la queja de Monty Williams. Un momentito, nosotros estamos llegando al aro, casi más que 27 otros equipos de la liga. ¿Por qué estamos con pocos tiros libres? Cuando ves el caso de los oponentes, ese 30º, o sea, peor equipo de Golden State, quiere decir que es la menor proporción de tiros del oponente cerca del aro. O sea, Golden State Warriors permite la menor proporción de tiros de los oponentes a 1 metro del aro. Protegen el aro. ¿Y cómo lo hacen, Carlos? Cometiendo faltas personales. Correcto, y teniendo la presencia de Draymond Green ahí en la pintura, que posiblemente si no te puede evitar la canasta de una manera limpia, te va a dar una falta. Tienes a Devon Looney protegiendo también el aro. Está interesante lo de Phoenix. Yo creo que lo de Phoenix se convierte, Álvaro, porque alguna versión de estas tablas, yo creo que le va a llegar a la oficina de arbitraje.
Y viendo esto, tiene un buen punto Monty Williams. O sea que Monty Williams ha hecho la mejor inversión de su vida con esos $20,000 de multa. Porque muchas veces es así. O sea, ellos saben que los van a multar. Ellos saben y dicen, no, necesito que me multen. Necesito que esto cree un oleaje para que la liga de verdad tome cartas en el asunto. Porque sí, cuando tú atacas tanto el aro, uno podría pensar, atacando el aro vas a ir bastante a la línea, te van a dar mucha falta. Y que haya una discrepancia tan grande entre lo que él intenta y lo que intenta el rival, pues llegó un momento que dijo, hay que hacer esta inversión, que pudo haber sido de 50,000, no de 20,000, esta inversión económica, que es múltenme, pero más vale que esto se discuta en el foro, en el seno de la liga, especialmente en las reuniones arbitrales. Ustedes han visto el tiro desde el codo, desde la esquina derecha, la línea del tiro libre de Chris Paul en retroceso. Han visto un tiro similar que ha desarrollado Devin Booker. Devin Booker es el que promedia mayor cantidad de tiros libres en este equipo, 6.5 por partido. En cuarto lugar, o sea, en tercer lugar, ahora que se fue Mikal Bridges, está Chris Paul con 2.8 tiros libres por partido. No son muchos. La pregunta es si ese tiro en descenso, ese tiro en retroceso, ese evitar el contacto para poder zafar el tiro, le está pasando factura a este equipo. Porque es lo que está viendo el árbitro. Y dice, bueno, cuando veo a Chris Paul lo veo en retirada. Cuando veo a Devin Booker lo veo evitando el contacto. Pues mira, no hubo contacto. Y están empezando a pensar de esa manera y no están cobrando, sobre todo, Carlos, cuando ellos tiran esos tiros no hay falta porque no le puede llegar el defensa a tiempo, pero es quizás antes de eso, es cuando esté entrando y penetrando, que hay mucho manoseo y toqueteo y eso no se cobra. Pero tú sabes que, de nuevo, tratando aquí este momento de ser el abogado del diablo, ¿no? Ok, Booker y Paul, sácalos aparte por su estilo de juego, pero aún así, siendo yo Monty Williams, digo, mi equipo es el tercero que más intenta a 3 pies del aro, a 1 metro del aro. O sea, DeAndre Ayton, ponle los otros nombres a los jugadores, pero hay jugadores intentando cerca del aro y quizás no están recibiendo el respeto que reciben las estrellas de la liga, porque acuérdate que uno siempre habla de, penetró una estrella, hubo contacto, van a cobrar el foul, ¿no? En la mayoría de los casos, si no, forma un berrinche. Véase LeBron James, véase Luka Doncic, que cuando los tocan y no cobran nada, forman un berrinche y se aseguran quizás que la próxima vez que penetre le cometan la falta. Bueno, vamos a decir que los dos jugadores estelares de Phoenix, Booker y Chris Paul, no son ese tipo de jugadores de siempre estar atacando hacia el aro, pero hay otros que están cerca del aro, están recibiendo quizás rebotes ofensivos o están recibiendo el balón cerca de la canasta y aún así no están teniendo viajes a la línea de tiro libre. Sí, de nuevo. Y lo último que quería mencionar, Carlos, muchos de los equipos que cometen falta no solamente para enviar a la línea al jugador, cometen falta para evitar que penetre, cometen falta para que el jugador que esté en el poste bajo, antes de que tire, le das el golpe para evitar que lo piense. O sea, hay que entender un poquito, quizás la acumulación de faltas se da por otras cosas antes de que sea sencillamente una falta en tiro. Hay que entenderlo de esa manera. Y quizás es parte del esquema defensivo de ciertos equipos. Vamos a cargarnos de faltas porque, por ejemplo, no tenemos gente en el perímetro que pueda evitar penetraciones. Da la falta antes de que el jugador penetre o tire. Sí, o sea, se dan las faltas también para frenar el ritmo de un equipo que le gusta correr y que lleva ventaja numérica. Pero, de nuevo, todo nos llevaría a lo mismo. Tú das esas faltas al principio y que logras que el rival saque al lado, ¿no? Pero eso lo puedes hacer 4 veces por cuarto nada más, Álvaro. Desde la quinta en adelante se supone que estuvieras yendo a la línea de tiro libre. O sea, Sí. por donde quiera que lo mires en este momento, me parece todavía que hace más lógica el argumento de Mr. Williams. Recordamos lo siguiente, cada año tenemos una versión de esto. Los equipos cambian. Siempre hay equipos que están con mucho más intentos de tiro libre que su rival y en otro lado hay equipos que tienen mucho menos. Estamos tratando de dilucidar por qué. La respuesta es en parte por el diseño de los equipos, cómo juegan defensiva, cuál es su actitud ante la falta personal. Segundo, qué tipo de estilo de juego tienen. ¿Intentan mucho el tipo de tiro que provoca típicamente una falta o no? También, ¿qué tipo de defensiva tienen? ¿Es el tipo de defensiva floja que quizás obliga al equipo a cometer un poquito más de falta personal para subsanar el hecho de que la defensiva no es tan buena? Hay todo esto en juego y obviamente es un tema delicado. La liga, consultamos con ellos esta semana,
Nos contestaron ayer, Carlos, y la respuesta es sencillamente que no quieren entrar en el detalle de, por ejemplo, mencionar a un Lakers o a un Phoenix, porque no creen que es juicioso hacerlo, pero que obviamente estudian este tema en particular, lo estudian cada año y que sus estudios dicen que no hay ningún tipo de prejuicio a favor o en contra de ningún equipo. Así que sin mayor prueba es solamente lo que ellos mencionan y lo tendremos que tomar como eso, pero es un tema muy interesante y esperamos haber no confundido más a nuestra audiencia en cuanto a este tema del exceso o déficit extremos de tiros libres netos.